¿Qué tal? Hemos tenido que, por razones técnicas, grabar esta presentación en dos partes, pero esto es una continuación de la presentación anterior sobre materiales pétreos. Bien, ahora vamos a ver algunos aspectos de la producción de los materiales pétreos, simplemente para que ustedes tengan una noción de que al ser materiales pesados y densos implica actividades industriales de proporciones importantes. Fíjense en las dimensiones que tiene una cantera, los frentes de cantera, el tamaño de estas máquinas o de este vehículo de uso en las calles, ¿no? Prácticamente tenemos bloques que son casi tan grandes como el vehículo, ¿no? O sea que es una industria que trabaja con elementos pesados y que condiciona en muchos aspectos su incorporación a la obra en elementos de tamaño importante. Vemos un frente de cantera en el cual se utilizan unos barrenos en los cuales la roca se va penetrando y se puede obtener bloques de cierta regularidad. Inclusive lo que podemos pensar del uso de explosivos, en el caso de las piedras ornamentales a veces no es lo mejor, ya que les produce alguna fisuración que no la hace útil para este uso, ¿no? El corte del bloque, en este caso se muestra un trabajo totalmente manual, en el cual se colocan cuñas y a partir de esas cuñas que se van golpeando, la piedra, si ustedes lo llegan a apreciar, empieza a fracturarse de una manera más regular para facilitar la obtención de las láminas. Entonces, acá tenemos un bloque que vino de la cantera, en el cual por esta máquina que es denominada un telar, por el tipo de movimiento que ella tiene regular, de unas cuerdas diamantadas, hay también sistemas con enormes discos circulares que tienen bordes diamantados y que permite la obtención de estas láminas que utilizamos habitualmente para hacer mesadas, revestimientos, ese tipo de cosas. Si ustedes se fijan, aunque la foto quizá no nos pueda permitir totalmente, lo que podemos ver es que el tamaño de las láminas es 2 centímetros nominal, ¿no? O sea, las láminas se cortan en 2 centímetros o en 3 centímetros, ¿no? Pero que siempre tienen un cierto margen de tolerancia de algunos milímetros. Acá vemos las láminas ya, esas placas en una marmolería de muy diversos tipos, ¿no? Y colores, que es lo que nosotros para poder elegir nuestros materiales a ser utilizados. Acá es que podemos ver el pétreo, su color, su potencia, las vetas y la riqueza que él puede tener. Ven qué diverso es este que está acá frente a cualquiera de los otros, que se nota el grano del pétreo, etcétera, ¿no? Acá tenemos ciertos colores y acá tenemos colores más grisáceos. O sea, es importante. Acá ustedes tienen un link de la marmolería Bate en la que pueden ver diversos materiales que con sus denominaciones y todo para que ustedes conozcan un poco el mundo de cómo es esa actividad comercial en nuestro país, ¿no? Que es como hoy día como en cualquier país, debido a que las reglas comerciales permiten la importación de materiales de todo el lugar. Entonces vamos a observar ahora el tema de qué requisitos generales tienen los pétreos naturales que utilizamos, ¿no? O sea, los pétreos deben ser homogéneos, ¿no? Su masa tiene que ser homogénea y compacta. Y lo mejor que sea de grano uniforme, grande, pequeño, como fuese, pero es importante que sea de grano uniforme. De esa manera vamos a, incluso la calidad arquitectónica de los mismos, además de la calidad técnica, estar seguro de ella. Deben carecer de grietas o restos orgánicos, como se han formado, sobre todo las rocas metamórficas, con la presencia de vegetales o animales, ¿no? Apretados por presiones y calor, pueden haber quedado restos producto de eso, que sean del terreno vegetal o así, que no se hayan metamorfoseado, o que simplemente den restos o nichos pulverulentos dentro del pétreo,
¿no? Eso en un petrio colocado en fachada puede ser fatal, porque puede ser el punto por el cual el agua penetre y nos determine una posibilidad de desprendimiento, ¿no? No tienen que ser alterables por las condiciones atmosféricas. O sea, hay algunos pétreos, consideremos también, digamos, los pétreos que utilizamos para hacer el hormigón. Hay algunos pétreos que en contacto con el oxígeno, su capa superficial se pulveriza y genera problemas posteriormente en el hormigón, ¿no? Ha pasado en el Uruguay en algunos casos y en esos casos tenemos que fijarnos. Obviamente, un pétreo alterable por las condiciones atmosféricas, porque es más poroso, la penetración del agua, etcétera, puede plantear una situación de posibilidades de desprendimiento, que en fachada sería terrible, o puede plantear a su vez disgregación de capas, entonces tenemos que verificarlo claramente, ¿no? Que sea resistente al fuego, ¿no? Hemos dicho que en general lo son, y por eso es un requisito que ponemos en un lugar importante. Deben ser no permeables, ¿no? En general no deben ser absorbentes, por lo mismo que decíamos que pueden ser alterados por las condiciones atmosféricas. En los pétreos colocados con morteros es importante que sean adherentes a los morteros de colocación, ¿no? Recuerden que el pétreo normalmente es un material muy denso, que eso lo hace poco poroso y poco adhesivo a los morteros. Entonces, en los métodos tradicionales de colocación puede implicar fallas, sobre todo en colocaciones exteriores. Los sistemas modernos, que no se colocan con morteros adheridos al sustrato, permiten agarrarlos con grampas y mantenerlos con ese sistema. Es conveniente que sean fácilmente trabajables, o sea, que no sean extremadamente duros y que entonces se nos plantee una situación de dificultad. Esa dificultad de su trabajo lo que genera es sobrecostos en el trabajo en donde en lo que llamamos la marmolería, ¿no? Otros requisitos generales que debemos de considerar: su resistencia a la compresión. O sea, si vamos a hacer muros con pétreos, debemos considerar y someter que la piedra va a estar sometida a cargas, recordando que los pétreos son materiales frágiles, o sea que a pesar de que soportan una importante carga, no hacen anuncio antes de su colapso. Entonces debe de estar comprobado cuáles son las cargas a las que pueden estar sometidos. Deben ser resistentes a los ácidos en caso de que estén en ambientes agresivos. Hoy, ambientes agresivos, la propia ciudad es un ambiente agresivo por la contaminación, entonces debemos de considerar qué forma ellos tienen, cómo evacúan las pluviales, si son autolimpiantes, ese tipo de situaciones. Se plantea claramente que el mantenimiento de los monumentos antiguos en las ciudades modernas, como las catedrales góticas, por ejemplo, es todo un problema de degradación por el ambiente urbano. Debe tener resistencia al anclaje. Esto condiciona el espesor mínimo de la placa. Las normas europeas plantean que con los nuevos sistemas de anclaje no se debe utilizar de placas de menos de 3 centímetros. En nuestro país no existe esa norma y edificios que ustedes les hemos mostrado, ¿no?, están realizados con placas de menos de 3 centímetros. Se ha considerado que es suficiente, pero así son las normas en otros países. Lo vamos a usar en pavimentos, tenemos que considerar que es resistente al impacto, o sea que frente a un impacto no se desprendan trozos del material que generen una vida útil corta, que generen una pérdida de la calidad, ¿no? Como decíamos antes, frente a las posibilidades de degradación, o sea, la absorción de agua debe ser verificada en el pétreo, ¿no? Y mayor absorción lo hace más susceptible a la degradación. Es bien claro en los países en los cuales la temperatura, el mínimo de temperaturas es muy bajo, está por debajo del 0 grado, o sea que se produce la congelación del agua. Aquellos pétreos que absorben más agua, la congelación del agua dentro del pétreo genera una ruptura de capas con desprendimiento.
El peso específico, ¿no? Mayor densidad, da un mejor comportamiento mecánico y aunque da una mayor carga sobre los anclajes, ¿no? Los petros más densos son más pesados y deben considerarse sus anclajes. No es lo mismo colocar una arenisca que colocar un granito. La arenisca tiene una densidad menor, independientemente de que igual es una alta densidad, pero tiene un peso específico mayor. La resistencia al desgaste también debe ser considerada y ensayada. Entonces, tenemos que seleccionar un petrio. ¿Qué tres cosas nos tenemos que fijar? ¿Dónde se va a aplicar? ¿Dónde va, o sea, para qué uso va a estar aplicado? ¿Dónde se va a ubicar? ¿Y a qué solicitaciones tiene que estar sometido? Entonces, si se aplican en pisos o revestimientos o muros o un equipamiento urbano como bancos o una escultura, tiene diversos requisitos en cada uno de los casos. Obviamente, eso nos damos cuenta que un piso no es lo mismo que un revestimiento desde el punto de vista de la resistencia a la abrasión. No es lo mismo si está ubicado al interior que al exterior. Hemos visto distintas cosas que tenemos que fijarnos cuando el pétreo es aprobado, ¿no? Entonces, no es lo mismo si el pétreo es algo absorbente en un interior que en un exterior, ¿no? De la misma forma, va a estar sometido a cargas, ¿no? El tráfico en ese pavimento va a ser intenso, ¿no? Va a ser medio, va a ser bajo. Hay ciertos pétreos, por ejemplo, como el mármol travertino, que en pavimentos es un absoluto fracaso, porque se desgasta en un tiempo muy corto. Si lo ponemos en cubiertas, tiene que ser un material muy compacto, poco pesado, que se pueda colocar en placas de bajo espesor y mantener su entereza. O sea, todo eso va sumando los requisitos con los cuales seleccionamos el petro que vamos a utilizar. Aquí tenemos un cuadro resumen en el cual vemos en esta zona las propiedades, los distintos usos, revestimientos o pavimentos o escaleras, y su ubicación interior o exterior en los distintos casos. Entonces, vemos cómo algunos aspectos se plantean como muy importantes, otros como importantes y otros como poco importantes. Entonces, evidentemente, en un revestimiento, por ejemplo, la absorción al agua, si está colocado al interior, es poco importante, en cambio, si está colocado al exterior, es importante. No es tremendamente importante, pero es importante. Lo mismo que, por ejemplo, la resistencia al choque en pavimentos en el interior es menos importante que en el exterior, ya que indudablemente en el exterior la posibilidad de agentes agresivos es mucho más numerosa, ¿no? Entonces, si ustedes repasan este cuadro y lo confrontan con las propiedades, van a entender la razón de estas propiedades en función de los distintos usos y en función de su ubicación. Aquí vamos a ver lo que llamamos pétreos reconstituidos. Algunos se utilizan desde hace mucho tiempo, muchas décadas. En cambio, otros son de un uso más moderno. Los primeros que vamos a ver son aquellos que están utilizados como aglomerante de la producción de la placa de pétreo reconstituido, el cemento Portland. Uno de ellos es el monolítico pulido. En este caso estamos viendo un monolítico pulido, lo que se denomina hecho en el sitio, en el cual se colocaron estas placas de mármol, ¿no? Y se rellenó entre ellas, ¿no? Y por debajo de ellas con un aglomerado de base cementicia con la incorporación de agregados de mármol. Luego de que esto quedó firmemente unido al sustrato, ¿no? O sea que se produjo el fraguado y endurecimiento del cemento, esto fue pulido, que le da esta terminación casi de espejo, como ustedes pueden ver, que acá las ventanas son reflejadas, ¿no? Se ve incluso la vegetación en acá. Este pétreo reconstituido, el monolito, muchísimo en baldosas, ¿no? Las baldosas se producen en fábrica, en una diversidad de colores. Acá vemos
tonalidades, una rojiza y otra negra, en la cual pétreos de pequeño tamaño, de 2 a 3 milímetros, son aglomerados con cemento, con colores, y obtenemos estas baldosas, por ejemplo, de color rojizo, en el cual además se eligen pétreos próximos a la coloración que se quiere dar, y ese color globalmente se controla agregando pétreos más oscuros, más claros e inclusive blancos, ¿no? Y acá tenemos un negro, ¿no? O sea que tiene la incorporación del portland gris, tiene incorporación de color, ¿no? Tiene incorporación de pétreos de varias tonalidades, predominando los negros, y tiene algunos pétreos blancos para darle como algún brillo. Esto se hace en fábrica, en moldes, se hace una prepulida en fábrica, y luego muchas veces se pule nuevamente en el lugar para que en el encuentro entre una baldosa y otra no existan resaltos producto de la colocación. Se pretende obtener una superficie rugosa, se utiliza lo que es el monolítico lavado. En este caso el que están viendo es un monolítico hecho con pequeños cantos rodados de río, ¿no? Que son materiales sumamente duros, son materiales que han llegado a la vitrificación, si ustedes lo observan al detalle, y en el cual luego de que el aglomerado hecho con estos cantos rodados pequeños y el cemento Portland ha tenido una primera etapa de fraguado, y puede ser la capa intervenida con un chorro de agua. Se realiza esa intervención con un chorro de agua a presión, se quita la superficie del cemento Portland que aflora en la parte superior, y se deja al descubierto estos pétreos, obteniendo esa superficie rugosa. Se hace, incluso es más numerosa la aplicación, en lugar de con estos pequeños cantos rodados, hecho con piedra triturada. Normalmente se tritura mármol, se utiliza también el pedregullo rojo de cantera. Hay que clasificarlo porque estos materiales no pueden ser de gran tamaño para poder obtener la superficie. Un lugar que se utilizaron pétreos de un tamaño importante es en la Plaza Independencia, ¿no? La Plaza Independencia tiene un monolítico lavado hecho con pétreos de importante tamaño, ¿no? Que implica, en este caso, implica una clasificación muy significativa, a los efectos de poder realizar esa capa de aglomerado y poder después lavarlo. Bueno, ahora esta es una segunda familia de pétreos reconstituidos que hará unos 30 años se han incorporado progresivamente al mercado, cada vez con mayor desarrollo y mayor especialización. Básicamente hay un proceso productivo en el cual los minerales son reducidos a un polvo muy fino, con todos unos procesos de filtrado y clasificación, y luego se coloca en un molde ese polvo húmedo, ¿no? Y se somete a una presión muy importante. Para que ustedes tengan idea, esto se puede llegar a fabricar en placas de aproximadamente 1,5 metros por 3, ¿no? Sobre esa placa se aplica una presión de tantas toneladas como si se pusiera sobre la placa 2 Torres Eiffel. Imagínense el significado de la magnitud de esa presión. Eso genera un apretamiento de las partículas a un grado de casi la compenetración de unas con otras. Luego de esa presión, la placa es elevada a su temperatura al entorno de los 1100 grados, y se produce un fenómeno que se denomina la sinterización, que es un proceso de unión de las partículas atómicas del polvo. Esto da un producto altamente
compacto, con muy baja porosidad. Se ha ido evolucionando desde que se comenzó a utilizar. Hubo marcas como, y existen hoy día, ¿no?, como el Corian, que aún tenía cierta porosidad y que en parte se producía cierto rayado y había que tener mucho cuidado con él. Hoy día los materiales, estos materiales que se producen, son utilizables en pavimentos y mantienen su brillo, ¿no? Lo que es, digamos, sorprendente es el grado de imitación que se puede producir de un pétreo natural. No solamente en su densidad, sino en su aspecto. Y esto que le estamos mostrando es una marca que se denomina Silestone, que es una de las que ha llegado a nuestro país. Hay algunas otras marcas, pero es una marca que ha ido desarrollando productos, no le estamos haciendo propaganda, ¿no?, pero cada vez con una calidad y compacidad mayor, ¿no?, en ese sentido. A veces se utilizan resinas que producen facilidad en el acomodamiento o las primeras tenían una función aglomerante. Cada vez esa aglomeración se logra más por la presión y por el proceso de sintesis. Saben, esto tiene, con esos colores imposibles de encontrar en la naturaleza, como son estos dos que están aquí, y estos tres, digamos, son materiales con las mismas propiedades que un pétreo. Esta fábrica ha producido otro material aún más denso que se llama Decton. Lo pueden ver en el link de la empresa Bate que le hemos... Fíjense lo que se puede llegar a producir, ¿no? O sea, no hablemos de si arquitectónicamente es correcto o no es correcto, no ese es el tema, pero ven cómo se pueden lograr colores totalmente plenos, con la calidad de un pétreo, que tiene la funcionalidad de un pétreo, y se puede establecer una combinación entre ellos. Con el material este Decton se puede incluso conformar las piletas con la placa, todo el mueble en una sola pieza, obviamente haciendo el molde, ¿no? Vemos acá. Estos materiales hoy día, con los sistemas de impresión de la calidad que existe, se puede reproducir sobre el... Estos pétreos reconstituidos le compiten de tal forma a los pétreos naturales que los marmolistas, que trabajan siempre con los pétreos naturales, han debido de absorberlos en su mercado de distribución. O sea, hoy son los marmolistas quienes representan estos materiales y los utilizan no solamente en nuestro país, en todo el mundo, ya que ocupan una parte importante